Buenos días. Es otro día especial para con nosotros. ¿Por qué? Porque cada día es especial con Jesús. Cada día es un regalo, cada día es un día más. Llenos de tu poder, Jesús, lleno de tu poder, Espíritu Santo. Reconocemos tu presencia, Padre, y pedimos bendiciones para esta clase. Vamos hoy día a revisar Mateo 22. Comienza así. La parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En primer lugar, es un rey que ya había convidado y avisado de antemano a la gente. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quiénes son los convidados? Todos los seres humanos. Cada uno de nosotros, al ser semilla de Dios, a ser creados por Dios y puestos en la tierra, somos convidados para regresar con Él. Y vamos a seguir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a mis bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Acá hay tres grupos de personas. Unos se dedicaron a su labranza, a su trabajo físico en el campo, otros en los negocios, y otros afrentaron directamente a Dios. A estos homicidas Dios castigó inmediatamente. Ojo que no fue con todos, fue con un grupo que eran los que realmente habían hecho, no solamente rechazarlo a Él, sino vejar, matar a sus siervos, los profetas. Esto está dirigido muy fuertemente a los judíos de esa época. Pero cada vez que leamos la palabra, cuando está dirigido a los fariseos, a los saduceos, a cualquier movimiento que había en ese momento, a los herodianos, tenemos que en ese momento examinar nuestro corazón. ¿Qué tenemos de herodiano? ¿Qué tenemos de fariseo? ¿Qué tenemos de saduceo que todavía no hemos limpiado y te hemos entregado al Señor? Vamos a seguir leyéndolo con ese corazón dispuesto. Entonces, después de haber mandado matar a esos homicidas y quemar su ciudad, Dios dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Primero puso como convidados a los judíos con la ley, pero no lo aceptaron a Jesús, ninguno de los dirigentes. Id pues a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y Dios en ese momento le dice: ustedes eran los invitados, a los fariseos, y ya no lo son. Ahora voy a llamar a todos. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. En este caso no hay juicio. ¿Quién eres antes de ser invitado a la boda? Eres traído a la boda. Gracias a la sangre de Jesús, gracias a la entrega de su vida por nosotros y aceptarlo a Él, pudimos entrar a esas bodas. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servía: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Invitado a la boda, traído de cualquier parte y no vestido de boda. ¿Cómo no vestido de boda? Estamos vestidos de boda cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y Él nos ha revestido con su sangre y estamos protegidos de la ira de Dios. En ese momento estamos vestidos de boda. No podemos entrar a la boda del Cordero, a la boda de Dios, sin haber recibido a su Hijo como nuestro Señor y Salvador. Todavía eso, para ellos no era nada claro lo que estaba diciendo
Jesús en esta parábola, ahora nosotros lo entendemos a la luz de todo lo que dijo. Si lo tomamos solamente cómo pudieron entenderlo los judíos en esa época, Él le está diciendo: ustedes, los invitados, no me aceptaron, voy a llamar a cualquiera, pero tengo un requisito, que estén vestidos de boda. O sea, ese respeto, esa condición única, no sus obras previas, no con buenos o malos fueron, sino si están vestidos de boda. Está proclamando la gracia otra vez. Ese es para ese momento. Ahora podemos entender mucho más, pero eso fue lo que se entendía en ese momento. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo que está diciendo que escogido es aquel que escogió vestirse de boda. ¿A quién llamó? A todos, a todos los que pasaban por ahí, vengan. Pero tenían un requisito: vestidos de boda. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, pasamos a ser escogidos de Dios. Entonces, después de escuchar esto, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Se pusieron de acuerdo cómo hacer para que caiga. En otras palabras, tentación. Tentación significa cualquier cosa que nos hace alejar del blanco, algo que nos puede hacer tropezar y desviarnos del plan que Dios tiene para nuestra vida, como hemos explicado la vez pasada. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. O sea, los fariseos mandaron a sus discípulos, y los herodianos, que eran el grupo que seguía a Herodes, judíos que seguían a Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. O sea, le dijeron palabras muy lindas para bajar la guardia. El enemigo entra así: primero te da una verdad, te pinta bonito algo, y luego suelta la tentación. Siempre tenemos que estar alertas. El enemigo no todo es agresión. Cuando todo es agresión a alguien inteligente, es fácil de reconocerlo. Por eso dice que tenemos que estar alertas. Hay que estar alertas a no caer en las trampas del enemigo. Y en el versículo 17, después de esas palabras tan bonitas, dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es una pregunta difícil, porque los judíos decían que no debían dar tributo al César porque ellos eran el pueblo de Dios. Y si decía que no era lícito, lo acusaban de sedición, y si decían que era lícito, lo acusaban de ser un antijudío. Cualquiera de las dos respuestas lo hacía caer y lo metía en grandes problemas. Una tentación grande. Nuevamente, tentación no es en el sentido de caer en un pecado, drogadicción, alcoholismo, no. Es a ir a un sitio que no te va a permitir alcanzar la meta que Dios quiere para ti. Cualquier cosa que sea, ya sean los pecados que normalmente pensamos, pero cualquier desviación. A veces nuestras ideas nos llevan a hacer algo y después de años nos hemos dado cuenta que hemos estado perdiendo el tiempo y no hemos apuntado al sitio que debimos apuntar. Bueno, 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mira, conociendo la malicia de ellos. Jesús estaba alerta. Nosotros tenemos que evitarlo, tenemos que estar alerta. Tenemos que conocer las personas e identificar el mundo en las personas y darnos cuenta quién está hablando. Cuando Pedro le dijo a Jesús que no debía morir, sino no debía pasarle eso, Jesús le dice: fuera de aquí, Satanás. No es que él era Satanás, sino esas palabras representaban a Satanás. A veces nosotros hablamos y hablamos con la voz del mundo, entonces la gente la podemos desviar. Y otras personas nos pueden aconsejar con la voz de Dios o con la voz del mundo. Tenemos que estar alertas, conocer que hay malicia y en otros algunos más que otros. Entonces tenemos que estar alertas, discernir. ¿Dónde discernimiento tenemos que pedirle a Dios? Entonces Jesús le dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? En otras palabras, hipócritas porque le estaban diciendo cosas que no sentían. Que esas palabras lindas que le habían dicho no eran de corazón, hipócritas. ¿Y por qué me tentáis? ¿Y por qué me queréis hacer caer en un camino que no tengo que recorrer y perder de vista el blanco a donde estoy apuntando, a donde Dios quiere que vaya? Entonces le contesta: mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era el sueldo de un día de un trabajador. Y Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César.
y le dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Ellos pensaron que no tenía salida, habían planeado estas palabras para hacerlo caer y se dieron cuenta que había una respuesta que no esperaban. Esa respuesta vino de Dios. Jesús, conociendo la malicia, o sea, nunca salía sin estar alerta, siempre sintonizado con el Espíritu Santo. Ese es algo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, en nuestra relación de esposos, cuando vamos a testificar, cuando vamos a una clase, estar llenos del Espíritu para que ese Espíritu dirija nuestras palabras. Aquel día, el versículo 23, vinieron a él los saduceos. Saduceos es otro grupo de judíos, fariseos, saduceos, herodianos, celotes, que tenían sus propias creencias dentro del judaísmo. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Para explicarlo bien, por decirte, hay dos hermanos, uno está casado y todavía no tiene hijos y la mujer queda viuda y este hombre queda sin descendencia. Entonces la ley decía que el hermano tomara a la mujer y el primer hijo o los hijos fueran con el nombre y apellido del difunto, para que su nombre y su heredad siguieran con él. Recordemos que inclusive en el Antiguo Testamento Judá tenía 3 hijos, uno de ellos, el mayor, muere y el segundo tuvo que tomar a la esposa de para darle hijos, pero él rehusó a darles hijos y fue castigado. Algún día vamos a revisar ese tema. Pero sigamos acá, esa era la costumbre judía, levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo. O sea, todos fueron sus esposos en un momento dado. Y después de todos, murió también la mujer. Una vez expuesto el caso, en la resurrección. Ojo, ellos no creen en la resurrección, pero están poniendo un caso hipotético para hacerlo caer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Su concepto de resurrección era muy físico, muy carnal, si es que existiera, para hacerlo caer a Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Veamos las palabras: ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo contrario es, debemos conocer las Escrituras y debemos conocer el poder de Dios. O sea, lo contrario que hacían los saduceos. Y ahí es donde está nuestro poder. El poder está en conocer las Escrituras, conocer el poder de Dios y usarlo para la gloria de Él. Ok, sigamos con la historia. Dice Jesús en el 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Yo soy el Dios de Isaac. No dice yo era el Dios de Isaac. Yo soy, actualmente soy el Dios de Isaac. Está vivo. Yo soy el Dios tuyo. Yo soy el Dios. Yo estoy presente ahora y esa persona está presente. Si ya muriera y no existía, ya no sería su Dios, porque sería un resto nada más. Quedó claro eso, que no desaparecemos una vez que morimos. Jesús deja bien claro que continuamos viviendo en otro plano, pero continuamos viviendo. Ahora regresemos a la situación del versículo 30. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aunque hay mucha controversia en este versículo. Está diciendo, mucha gente dice: miren, en el cielo no va a haber coito, no va a haber relación sexual entre los seres humanos que pasen a la resurrección. Yo les pregunto, Jesús dijo: en la nueva vida, cuando vengan a mi casa,
voy a cenar con ustedes y voy a tomar vino con ustedes. Está diciendo que van a comer y beber. Jesús, con el cuerpo resucitado, les pide comida a sus discípulos. Les prepara comida y come con ellos. Pero también atraviesa puertas, atraviesa paredes y cambia de apariencia. El cuerpo glorificado de Jesús tiene las mismas características de antes, más otras añadidas. O sea, no pierde nada de lo que Dios ha creado y gana otras características nuevas que vamos a tener, porque la palabra dice que vamos a resucitar con cuerpos semejantes a los que tuvo Él cuando resucitó. Entonces, el punto es, si se considera sexualidad como pecado, sí, debería desaparecer. Pero la sexualidad no es pecado. Comer tampoco es pecado. Imagínense que tienen un plato de comida y se han parado 50 moscas encima. Está cochino. ¿Lo comerían? Pero comer no es pecado. Sí, pero está sucio, está contaminado. Esa comida no la comerían recién preparada, bien hecha, con buenos ingredientes, en el momento preciso y en el momento que conviene, para la gloria de Dios. El sexo no es pecado, es el primer mandamiento que dio Dios a los hombres. Dijo, creced y multiplicaos. Y aparte, dijo, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Si leemos en el capítulo 6 del Génesis, dentro de la apología, los criterios, dice así, que los hijos de Dios, y se traduce como ángeles, vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres entre ellas y tuvieron hijos. No se casaron con ellas, tuvieron relaciones y tuvieron hijos. Y Dios después lo prohibió. Se lo prohibió, dijo, nunca más volverán a estar en contacto y volver a tener relaciones sexuales entre ángeles y seres humanos. Entonces, dice que los ángeles sí tienen esa capacidad sexual también. Nuevamente, el sexo no es pecado. Cuando Jesús habla sobre el matrimonio, serán uno. Y leemos en Efesios cómo Dios, cuando Pablo habla sobre el matrimonio y la relación, dice que es la relación de Cristo con la iglesia. Hemos sido nublados por mucho oscurantismo. Nuevamente, todo en su momento y según la ley de Dios y como Dios manda, pero no es pecado, ni es sucio, ni es degradante. Dios no hace nada que sea sucio o degradante. Dios lo ha hecho así, para su gloria. Los detalles no los conocemos, no dice más. No hay otros detalles, no sabemos cómo va a ser. Pero sí sabemos que ya no vamos a pertenecernos unos a los otros como seres humanos. O sea, vamos a seguir amándonos, pero ya no vamos a estar casados en el cielo. ¿Cómo será? No sabemos más. Pero sabemos que Dios nos ha prometido lo mejor de lo mejor. Y ahí veremos que nos repara el Señor. Acá estamos ahora obedeciendo porque sabiendo que Él nos ama y sabemos que es el mejor sitio para estar aquí y por la eternidad. Ok. Seguimos en versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos con esto de la resurrección, se juntaron a una. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande, el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Para tentar le preguntaron el primero y Jesús contestó y agregó el segundo y de ahí dijo, esto es la totalidad de la ley y profetas. Jesús aprovechó el momento para dar el mensaje bien resumido, pero bien completo. Esta es la totalidad. Y eso tenemos que tener presente en nuestra vida. Que eso es lo que Dios nos pide. Ese es el resumen de todo el Evangelio. Y versículo 41 dice, y estando junto a los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y es verdad, la profecía decía que venía del linaje de David.
y le pregunta, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le respondía palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mostró tal poder en el Espíritu y en la palabra que se dieron cuenta los fariseos y saduceos que no podían vencerlo por la palabra, porque tenía palabra, tenía autoridad, tenía espíritu. Si nosotros reflejamos ese poder, ese espíritu, esa autoridad en amor, los que son de la luz van a venir y los que son de la oscuridad van a correr. Los fariseos y saduceos que eran de la oscuridad corrieron. Algunos fariseos eran seguidores de Jesús, eran de la luz y vinieron a él. Eran pocos de ese grupo, pero hubo también ahí. El Señor predica y da la palabra a todos, no la niega a nadie. Ahora veamos un poco más el sentido de este pedazo del Evangelio. Jesús, el Cristo, venía del linaje de David, pero era hijo de Dios. Por eso dice, ¿por qué le llama Señor? Porque el único Señor que tenemos es Dios. Entonces le está diciendo que el Cristo era Dios, hijo del Padre. Por eso dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios diciéndole a su hijo, tú vas a ser el rey. El Cristo tenía que ser hijo de Dios. Y él se proclama como hijo de Dios. No como profeta, no como hombre bueno, no como maestro, no como rabí. Como hijo de Dios. Está clarísimo que no es un profeta más. Y él lo declara en otros evangelios y en otros versículos con mucha nitidez, sin ningún tapujo, justo antes de ser entregado. Ok, que Dios los bendiga, los guarde y siga siendo ustedes una bendición.